Nietos, buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo vamos, Samuel? ¿Cómo le ha ido? Bien, Inge. Bueno. El ingeniero Steventon Hamilton, ¿cómo vamos? ¿Estás sin audio? Vamos a ver si se conecta a otra persona. Ingeniero Claro, buenos días. Ingeniero Claro, ¿nos escuchan? Sí, sí, ingeniero. Bueno, hoy iba cogiendo la noche. Ingeniero Hamilton, ¿pudo desarrollar los dos quizzes? Pues sí, es que tuve un problemita para subirlos, pero sí, señor. ¿Y qué problemita tuvo? Tan raro, Eh, Hamilton. pues es que Inge, estuve como un poquito enfermito toda la semana. ¿Y eso? No, me dio una gripa que yo pensé que era coronavirus. No, nosotros no somos tan de buenas, es hierba mala. Sí, Inge, me tocó hacerme la prueba y todo, pero ¿Y todo salió bien? afortunadamente salió. Sí, Bueno, salió pues negativa. eso nos Pero alegra. entonces me dio muy feo, Inge, me dio muy feo y no podía ni mirar el computador porque
me dolía muchísimo la cabeza y todo. Listo. Pero entonces no lo alcanzaste a subir o cuál fue la dificultad. No, no, dije, no, no lo alcancé a subir, no pude, o sea, no podía hacer nada, 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 nada. ¿Y lo estaba trabajando con Steven o con quién? Eh, pues normalmente nosotros hacemos entre Cristian y Eslava, pues los trabajos. Ujú. Pero este era de dos. Sí, entonces, pues me toca subirle otro a mí, pero pues, o sea, pues ya, o sea, ya está, yo se lo subo ahorita más tardecito. Ujú. Digo, tranquilo, no haya pan por ahí en mayo. Samuel, ¿cómo le fue? Bien, Inge, ahí pues yo soy uno de los quizzes, el de hidrotérmica, y Chris creo que soy el otro, el de nuclear. Con quién lo hiciste? Cristian Cuervo. ¿Un cuervo? Ujú. Listo. ¿Y el ingeniero Claros? Sí, que yo hice los dos y ya lo subí. ¿Con quién trabajaste, solo o con quién? No, pues esta vez solo. Ah, bueno, hizo harto caso entonces, de la metodología. ¿Y Cuervo con quién trabajó? ¿Qué cosa, Inge? El quiz. Con Samuel. Ah, bueno, pues yo tenía que decir mentiras que lo había trabajado con otro. No, ¿qué tal? Ah, bueno, listo. Bien, entonces vamos a iniciar la clase porque no se conectó ni Pineda, ni, ni Pineda, ni Beltrán, ni el chiverudo de... No, el chiverudo, me fue la paloma. De Lava. Bien, listo. Entonces, vamos a cambiar de tema. Vamos a trabajar las máquinas eléctricas. Para eso tengo esta presentación. Ustedes me dicen si la están observando. ¿Están observando la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar de las máquinas eléctricas. Y como agenda vamos a desarrollar los siguientes puntos. Primero, un resumen de lo que hemos trabajado en la parte de potencia eléctrica. Después vamos a ver los antecedentes de las máquinas eléctricas. Después vamos a ver quién fue Michael Faraday y Henry Lenz y qué relación tuvieron entre las dos y qué relación tienen con las máquinas eléctricas. Después vamos a ver qué es la fuerza electromotriz en movimiento, el efecto de la aparición de una corriente inducida, la aplicación de la ley de inducción electromagnética y, como siempre, algunas actividades a desarrollar. Bien, entonces iniciemos con el resumen. Nosotros iniciamos trabajando potencia eléctrica con las fuentes de excitación y ahí vimos la clasificación de las fuentes. En la clasificación de las fuentes, recuerden que las pudimos clasificar de diferente manera, por ejemplo, si eran continuas o si eran alternas, si eran periódicas o si no eran periódicas. Ahí conocimos cuál es la diferencia entre una señal continua, pero variante en el tiempo, y una señal alterna. Y hoy en día ya podemos clasificarlas y podemos modelarlas matemáticamente. Esto será un punto decisivo en el proyecto final. También vimos la impedancia. Y en la impedancia vimos no solamente su clasificación, que se tenían elementos aisladores de energía, conductores de energía, semiconductores y superconductores, sino que además vimos la forma en cómo estos elementos que se oponen al paso de la energía tenían una incidencia frente a la fuente de energía en que se estaba alimentando. Por ejemplo, si teníamos una señal alterna y teníamos un sistema inductivo, iba a generar un adelanto de 90 grados, pero si era un sistema capacitivo, iba a producir un atraso de 90 grados.
mientras que la resistencia no generaba ni adelantos ni atrasos. Después empezamos a trabajar las formas de onda y la potencia. Y aprendimos a modelarla, y entre ese modelado aprendimos a obtener el valor RMS, y por ahí ustedes conocen lo que es el valor MS real, distinguiendo que ese valor RMS es el equivalente a tener una fuente de tensión continua si llegamos a tener una fuente de tensión alterna. También determinamos que ese valor de 1 sobre raíz de 2 es solamente si la función es cosenoidal, que cambiará si la forma de onda es diferente. Y esto también nos llevó a entender que el instrumento de medición, por ejemplo, el voltímetro, solamente sirve para determinar si la señal es continua o si la señal es alterna y a una frecuencia de 60 Hz, si no tenemos que recurrir al osciloscopio. Después vimos las formas de la potencia. Entonces vimos cuál era la potencia instantánea y podíamos determinar el valor de potencia en un instante de tiempo. También podíamos determinar la potencia promedio como aquel valor promedio que tuviera la señal. La potencia real para diferentes tipos de circuitos, que ésta se presentaba cuando la energía era capaz de transformarse, por ejemplo, en intensidad luminosa o en calor, como en el caso de una estufa. Que las unidades de esta potencia son los vatios. Que la potencia reactiva es solamente producto de los elementos almacenadores de energía, es decir, si es una inductancia o una capacitancia. Y también podíamos graficarla y veíamos que la forma en que iba a tener el triángulo de potencias dependiendo de si era una potencia capacitiva o una potencia inductiva. Que las unidades eran los voltioamperios reactivos. Y la potencia aparente, que sus unidades son los voltiamperios, que es muy importante porque esta es la que cobra la empresa de energía, ya que es la relación entre la potencia real y la potencia reactiva. Uniendo estas tres, lográbamos determinar el triángulo de potencia como la relación que existe entre estos tres tipos de potencia, y que estos tres tipos de potencia tenían un elemento en común, que era con el cual se podía determinar, determinar si era necesario colocar otro medidor o si se pagaba el valor excedente, y era el factor de potencia, que el factor de potencia correspondía al ángulo que se formaba entre la potencia real y la potencia aparente, y que dependiendo de la empresa de energía que estuviera proveyendo el servicio, este factor de potencia podía variar en el 85% o más para su cobro o menos para que se tuviera que hacer adecuaciones al sistema eléctrico que se tuviera. Aquí en esta parte también dedicamos un buen tiempo al trabajo con la tabla AWG, no solamente para determinar el calibre del conductor y las implicaciones que tiene, sino para poder analizar la forma en que este incidía, dependiendo no solamente del calímetro, del calibre que tenía, sino del calor que podía generar y sus diferentes tipos de aislamiento, generando mayor o menor seguridad. Después pasamos a unas exposiciones, donde vimos una exposición de la energía eólica. Esta es la energía que se produce por los vientos, es la más tradicional y de pronto la que más conocemos en Colombia, porque tiene que ver con la energía de los vientos, donde en la Guajira, en la costa atlántica colombiana, tenemos un parque que es Jepirachi, vientos del noreste, que tiene como capacidad 19.5 megavatios, es decir, casi 20 megavatios con 16 generadores. Estos funcionan desde el año 2004 en un proyecto de empresas públicas de Medellín. Hoy en día está interconectado a la red eléctrica nacional. También vimos cómo era el funcionamiento de una central de energía geotérmica, entendiendo que la energía geotérmica es la energía, el calor que se encuentra en el interior de la Tierra y cómo se puede utilizar él para generar electricidad. Algunos datos interesantes es que, por ejemplo,
en el mundo, aprovechando el cinturón de fuego que se extiende desde Sudamérica y va hasta Asia, se puede utilizar, donde hay países como Islandia, Groenlandia, que tienen un potencial energético importante. Y la energía mareomotriz, que esa es la que está pendiente del extraer por desarrollar. La biomasa, que es la energía que tenemos, producto de carbón que se encuentra en los residuos, de la masa vegetal. Y con ella se puede obtener energía, pero hay algunas personas que consideran que es un riesgo porque como la energía es muy atractiva económicamente, entonces las personas podrían dejar de cultivar para comer y cultivar más bien para obtener energía. Y la energía nuclear, como energía desde mi punto de vista la más eficiente, pero también la más riesgosa, hay que tener una tareita de mirar qué era lo que había pasado en Chernobyl en el año 1986, también en el año 1979 en Estados Unidos, donde se presentaron dos accidentes importantes, y el tercer accidente más importante fue en este siglo, en 2012, si la memoria no me falla, en Fukuyama, después del temblor, y digamos, se considera que la energía nuclear tiene potencialidades muy importantes, pero también riesgos muy importantes para la existencia de la vida humana. Entonces podemos ver en este pictograma los tres elementos que hemos podido desarrollar. Los elementos de la potencia eléctrica, la forma como se genera la energía eléctrica y ahora las máquinas que generan la energía eléctrica. Entonces vamos a empezar a trabajar con ello. Para ello, entonces, tenemos que ubicarnos en dos partes de Estados Unidos. Entonces, en dos partes del mundo. Entonces ahí vemos en ese planisferio que se encuentra la parte oriental de América y América. Y en la parte oriental del continente europeo aparecen las Islas Británicas o el Reino Unido, donde nació un señor que se llamaba Michael Faraday. Él, en sus inicios era una persona que era un ayudante en un laboratorio de una universidad. Allá tuvo la oportunidad de formarse y trabajó lo relacionado con las cargas eléctricas, con los condensadores y en la parte de la óptica. Esta última parte parece que fue, digamos que impulsado más que por voluntad, por obligación para no perder su trabajo, ya que los colegas que trabajan en la parte eléctrica sentían algo así como envidia por sus habilidades y su capacidad de relacionar cosas. A él se le deben muchos de los desarrollos importantes que conllevaron a lo que hoy conocemos como electricidad y la transformación que ésta produjo en el mundo. Mientras que en Estados Unidos, más o menos en Nueva York, en Washington, estaba este señor, Joseph Henry. Los dos trabajaron de manera separada y llegaron a un resultado común, y es la PEN, las fuerzas electromotrices inducidas. El único contacto que hubo entre estos dos genios de las cargas eléctricas fue una carta que le envió Joseph Henry a Michael Faraday y que nunca fue respondida. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos señores? A principios de la década de 1830, Faraday en el Reino Unido y Joseph Henry en Estados Unidos descubren de forma independiente que un campo magnético induce una corriente en un conductor, siempre que el campo magnético sea variable. Las fuerzas electromotrices y las corrientes causadas por los campos magnéticos se llaman fuerzas electromotrices inducidas y corrientes inducidas. A este proceso se le conoció como inducción magnética. Entonces aquí en esta gráfica podemos ver que a mano izquierda tenemos un bobinado, el cual tiene un núcleo que puede ser variante. Justo debajo de la mano tenemos un voltímetro que tiene su cero en la mitad. ¿Y qué va a ocurrir? Que en la medida en que se entre y se saque el núcleo de esa bobina, entonces se va a producir una inducción magnética.
Ese experimento lo podemos representar de la siguiente forma eléctrica. Entonces tenemos un imán. En ese imán vemos que hay una bobina en el polo sur y en el polo norte. En el polo sur vemos que hay una fuente de excitación, de tensión continua, la cual tiene una resistencia para evitar que se haga un corto y un interruptor. Y en la parte derecha de ese circuito tenemos una bobina que tiene una resistencia que se denomina R2. Si nosotros generamos una conmutación de ese interruptor, vamos a generar que esa fuente de tensión genere una corriente sobre ese circuito, provocando que sobre la resistencia 2 circule una corriente. Esa corriente será la corriente inducida. Cuando nosotros abramos el interruptor, la corriente inducida se devolverá. Es importante que ustedes denoten en el segundo gráfico, en el B, el sentido de la corriente inducida por la corriente, por la fuente que se encuentra ahí. Mientras que en la gráfica C vemos que en la misma resistencia 2 la corriente va en sentido contrario. Este fue el experimento que hicieron Faraday y Henry, cada uno por separado. La presencia, la aparición de una corriente inducida generando una variación en el campo magnético que se producía en ese circuito. Me silenció, no me silencien. Un flujo variable produce una pena inducida en una espira. Como esta pena inducida es el trabajo realizado por una unidad de carga, esta fuerza por unidad de carga es el campo eléctrico inducido en el flujo variable. La integral de línea de este campo eléctrico alrededor del circuito completo será el trabajo realizado por la unidad de carga que coincide con la P del circuito. Entonces aquí vemos esto que está escrito ahí en ese recuadro verde se representa con este modelo matemático. Entonces aquí vemos que existe una P inducida que corresponde a la integral cerrada del campo eléctrico con respecto a la variación del flujo magnético. Y eso es igual a la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, donde es muy importante tener en cuenta el signo menos. Ese signo menos nos está indicando el sentido que tiene la corriente. De tal manera que la pena inducida de un circuito es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que lo atraviesa. ¿Eso qué quiere decir? Que si este interruptor, o mejor, que si esta mano se mueve más rápido, la pena inducida será mayor, que es lo mismo que si nosotros estuviéramos moviendo este interruptor con una mayor frecuencia. ¿Y eso por qué lo sabemos? Por esta variación de que se hace cada vez más pequeña. Ahora, la pena y la corriente inducida en un circuito poseen una dirección y un sentido tal que tienden a oponerse a la variación que se produce. Entonces aquí vemos que tenemos un toroide, o sea, una bobina en forma circular, tenemos un imán, tenemos un medio, que es el que representa esta mu, y es importante que determinemos el sentido del voltaje y de la corriente. ¿Qué pasa si el imán se mueve hacia la derecha? Entonces se producirá una corriente. Pero ¿qué pasa si ahora el imán se mueve hacia la izquierda? Podemos observar que la corriente cambia de sentido. Y entonces aquí observen donde está la lupa, el sentido que la corriente tiene cuando el imán se mueve hacia el norte o cuando el imán retrocede. Entonces vemos que se genera un cambio en el sentido de la corriente. La corriente inducida se debe al movimiento relativo entre el imán y la espira. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente aumentará en la medida en que se mueva más rápido ese imán y obviamente dependiendo del medio en que se tenga. Aquí lo importante es determinar que la corriente cambia de sentido dependiendo de la forma
en que se esté moviendo, el sentido en que se esté moviendo. Esto es con lo que conocemos como la ley de la mano derecha. Me imagino que todos se acuerdan de esa ley. Ahora supongamos que una varilla conductora se desliza a lo largo de dos conductores que están unidos por una resistencia. Entonces tenemos la varilla, tenemos que está unida a través de una resistencia y está soportada sobre estos dos. Las X azules es la dirección del campo magnético. Y la línea punteada quiere decir que podemos desplazar esa varilla que es conductora. Y L pues es la longitud de separación que se encuentra entre las dos. Entonces lo primero que vamos a observar es que el flujo magnético varía porque el área que encierra el circuito también lo hace. Vemos que en la línea punteada tenía estas líneas de campo, 6 líneas de campo, 2, 4, 6 líneas de campo. Pero si tenemos en la línea punteada sería el área de 4 líneas de campo, es decir que si la varilla se mueve más hacia la izquierda van a aumentar las líneas de campo. Como lo representa acá, más a la derecha quiere decir más incidencia de ese campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético, el flujo magnético va a ser igual al producto del campo magnético por el área. Campo magnético por el área que tenemos acá. Pero el área sabemos que es igual a la longitud del conductor por el desplazamiento. Por eso tenemos que el flujo es igual al campo magnético por la longitud por el área, por el área no, sino por el lado que ha determinado esa distancia. Al derivar el flujo magnético, la única variable que se tiene es la X, que es lo que nos representa aquí este de X. Y la derivada de la distancia, pues todos conocemos que es la velocidad. Por lo tanto, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo será igual al campo magnético por la longitud multiplicada por la velocidad. ¿Cómo? La tensión inducida, esa es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, no olviden el signo, entonces tendremos que el módulo que determina la pena inducida será el campo magnético por la longitud, por la velocidad que se le está aplicando. La PEN de todo movimiento en una PEN inducida por el movimiento relativo del campo magnético y el segmento de corriente. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que si yo hago que esta longitud sea más grande o que la variación sea más grande, pues voy a tener una mayor PEN inducida. Efectos de la aparición de la corriente inducida. Lo primero es que el campo que ejerce una fuerza magnética sobre la varilla se opone a su movimiento. Es decir, que si cesa esta fuerza, la que estamos aquí viendo en verde, la varilla tenderá a volver a su estado original, que sería la línea punteada. El resultado es que si impulsamos la varilla con cierta velocidad hacia la derecha y luego se deja en libertad, la fuerza magnética que aparece sobre la varilla tiende a frenarla hasta detenerla. Para mantener la velocidad constante de la varilla, un agente externo debe ejercer una fuerza igual u opuesta a la fuerza magnética. Los campos eléctricos inducidos están asociados a cargas, no están asociados a cargas, sino a variaciones temporales del flujo magnético. Las líneas de campo inducido forman líneas cerradas, mientras que las líneas de campo representan el campo electrostático, que nace en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. La diferencia de potencial entre los puntos asociados al campo electrostático es independiente del camino recorrido, de forma que se puede describir como la diferencia de potencial que existe entre el punto B y el punto A igual a la integral cerrada del campo eléctrico en función de la longitud, y que ese es igual a 0. Los campos inducidos no se pueden aplicar, no se pueden apreciar en esta expresión, ya que la PEN inducida es distinta de 0 cuando varía el flujo magnético. Por lo tanto, el campo inducido es un campo conservativo. Lo que quiere decir que la tensión inducida es igual a la integral cerrada por el campo eléctrico
producto de la longitud, y ese será diferente de 0. Se puede hablar de una pen inducida para una trayectoria determinada sin necesidad de que ésta coincida con un circuito físico. Y aquí vemos las 5 implicaciones que se produjeron de este experimento que hizo Henry y Faraday, cada uno en Europa y el otro en Norteamérica. Las aplicaciones que han tenido estos descubrimientos son las siguientes. Entonces, primero las máquinas eléctricas estáticas, que ya vamos a mirar cuáles son, que son lo que conocemos como los transformadores. Entonces aquí vemos que este es un transformador trifásico que tiene una capacidad de 75 kilovoltioamperios, o sea, 75.000 kilovoltioamperios. O sea que, ¿qué tipo de potencia nos están hablando acá? Pineda. Ayúdenle, claros. ¿Qué tipo de potencia? No los escucho, ingenieros. Hamilton. ¿Qué tipo de potencia? Le tocó, claros. Cuando estamos hablando de voltioamperios, ¿qué tipo de potencia es? ¿No es la aparente? ¿Cómo habla? ¿No es la aparente? La aparente, sí, señor. Estamos hablando de que esta es la potencia aparente. Todos los transformadores siempre nos entregan la potencia en forma aparente. Es decir, la relación que existe entre la potencia reactiva y la potencia activa. Y aquí vemos un transformador como los que estoy seguro que han empleado, donde se encuentra que empieza a tomar importancia el área que tiene. Y eso quiere decir que si este transformador que vemos aquí, que fuera más ancho y de más altura, querría decir que tiene un mayor poder de conversión de energía. O sea que el tamaño físico de los transformadores es importante porque implica que hay una mayor área de cobertura. Y las máquinas dinámicas, que son conocidas como los motores. Entonces aquí estamos viendo un motor como que se encuentra ya en la universidad y que si le pudiéramos hacer un despiece, entonces podríamos ver algunas partes importantes. Como por ejemplo aquí el eje o rotor, que es la parte móvil. Aquí veremos el estator, que es la parte fija, que es la que gira para darle la energía suficiente al rotor y mover. Vemos aquí un capacitor para generarle un impulso de corriente, una fuerza de corriente, una corriente alta durante un corto periodo de tiempo para que rompa el estado de quietud en que se encuentra. Y la carcasa externa que hace parte de ese motor. Las aplicaciones se encuentran fuertemente o permitieron el desarrollo de las telecomunicaciones. Hoy en día las comunicaciones inalámbricas son gracias a los desarrollos y al modelado matemático que se pudo dar. Por allá en 1820, 1830, no es que no se supiera lo que se podía hacer, lo que pasa era que no se podían hacer los cálculos necesarios para poderlos desarrollar, y solamente a principios del siglo XX se empiezan a poder tener resultados en la matemática para poderlos interpretar y darles aplicación. Y después de la década de los 80, con la aparición de la computadora, se empiezan a ver esas aplicaciones inalámbricas, partiendo, creo que el primero que se hizo común fue los controles remotos. Sin embargo, son muchísimas las aplicaciones inalámbricas que se tienen. La primera de ellas fue el telégrafo, que fue desarrollado por ¿quién? Pineda. Cuervo, ayúdele. ¿Por quién fue desarrollado el telégrafo? No sé, inge. Ahí, algo le va a pasar.
¿No se le ocurrió mirar en el celular? Ahorita vuelvo y le pregunto. La radio, que por quién fue desarrollado la radio. Recuerden que la radio aparece a finales de 1880 como un elemento de comunicación que empieza a ser difundido en todo el mundo. Es el primer medio de comunicación masivo, incluso más que el telégrafo, porque la radio podía llegar a cualquier parte donde hubiera un receptor, mientras que el telégrafo se necesitaba un punto específico. Y la televisión. No solamente la televisión a blanco y negro, sino la televisión a color con las modificaciones que hoy ha tenido. En la televisión es donde podemos apreciar los grandes cambios que ha tenido la integración de la parte de la instrumentación, las comunicaciones y el desarrollo de la física. Hoy vemos que existen pantallas planas. Hubo una época en que todos los televisores tenían una cola atrás que era producto de un tubo de rayos catódicos. Sin ellos no podían existir y solamente hasta entrado este nuevo siglo empiezan a aparecer lo que llamamos los televisores de pantalla plana. Hoy en día se buscan el trabajo de la definición de los colores con tecnologías en pantalla como lo es la OLED, y esto ha permitido el tamaño. Uno de los grandes, o una de las formas como determinan la calidad de la pantalla del televisor es distinguiendo el negro, porque es lo que más consume energía. Hoy en día la cantidad de consumo de energía con los televisores de cola, de los tubos de rayos catódicos y las pantallas ha disminuido muchísimo. Y también empieza a tomar fuerza la parte de inteligencia artificial, donde los televisores cada vez utilizan menos controles remotos y empiezan a responder a comandos de voz o a señales. Entonces es los televisores de gama que vemos que tienen ahí inteligencia artificial. En las protecciones eléctricas, entonces tenemos entre las primeras aplicaciones los descargadores atmosféricos. ¿De quién se inventó el primer descargador atmosférico? Claro. 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 Ayúdale, Steven. No sé, pero ¿A quién le suena? Diga una locura, pero diga algo. Nikola Tesla es un crack. Esa no es una locura. Benjamin por Franklin, acuérdense, Benjamin Franklin colocaba en la cometa las llaves, ¿ya se acuerdan? Entonces, Sí. él empezó a inventar los primeros descargadores atmosféricos, que entre otras cosas, los descargadores Franklin ya son prohibidos porque ionizan la atmósfera y entonces es necesario otro tipo de tecnologías. Los aisladores magnéticos, que en ese chip que podemos ver, si lo estudiáramos por dentro, veríamos que tiene es como unos transformadores al interior. Y tal vez lo más revolucionario, lo que estaba diciendo Hamilton, lo que le sopló Steven, es la bobina de Tesla, donde su principal aplicación es poder aislar al que se encuentra al interior o lo que se encuentra al interior de la jaula de Tesla, pudiendo soportar grandes tensiones de corriente y induciendo tensiones importantes. Según dicen los estudiosos de Tesla, sus últimos desarrollos, recuerden que él no era americano, él era por allá se me escapó ahorita el nombre de qué parte allá de la Europa casi oriental. Él viene a América y era un hombre muy piloso, también con muchas supersticiones, y viene y empieza a buscar la forma de poder generar energía eléctrica sin costo, es decir, que no tocar apagarla. Y él decía que colocando antenas de manera consecutiva se podía entregar esta energía sin costo. Y eso lo podemos probar nosotros haciendo una bobina de Tesla y acercándole un bombillo y este se energiza. Actividades a realizar. Entonces me imagino que ya tomaron la foto. Consultar la bibliografía de Michael Faraday y Joseph Henry, es decir, mirar cuál era el contexto mundial para ambos y por qué obtuvieron resultados similares, quiénes eran los amiguitos de ellos dos,
qué les interesaba estudiar y cuáles son las razones que ustedes creen que les permitió llegar a los resultados semejantes de poder encontrar la ley de inducción electromagnética. El segundo punto es consultar en la red un video de la ley de inducción electromagnética. Entonces, miren, busquen en la red qué video hay. El tercero es consultar cómo se llama el aparato con el cual se puede medir el campo magnético y una especificación técnica. ¿Cómo se llamará ese dispositivo? Si para medir la tensión se llama voltímetro, ¿cómo se llama el aparato que mide el campo magnético y cuáles son las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta? Consultar qué es y bajo qué principios funciona un transformador ideal. Consultar cuáles son los diagramas fasoriales para un transformador ideal. Y consultar cuáles son las principales aplicaciones de los transformadores. Las actividades se deben desarrollar en equipos de trabajo, mínimo 2 personas, máximo 3. No se aceptan entregas individuales, o sea que tienen que ponerse de acuerdo porque si no la sanción es para todos. Y las actividades deben ser entregadas el 31 de octubre. Yo la calificaré el día primero, día de Todos los Santos. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana. ¿Preguntas? No, No ningún- sepa y me deja ver otra vez las diapositivas. No tomó foto, pero Hamilton. ¿Ya la está viendo? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Es solo los últimos puntos, es que ocurrió un problema, una falla técnica aquí. Ahí. Sí, señor. La otra también. Sí, señor. Y la otra. También por si las moscas, por si se me llega el... No es que les diga que en grupos de 7. ¿Listos? ¿Listos, ingenieros? ¿Ya puedo dejar de compartir, Hamilton? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bien, entonces ahora, Cuervo, ¿qué les contó el martes el ingeniero Cardona que era el proyecto? No me diga que Pues, no fue a clase. sí, sí, sí. Pues nos contó que era hacer como un carro. Sí. Entonces teníamos que simular eh, distintos, actuadores en el carro, dependiendo, digamos, de un control de voz. Ujú. ¿Y Hamilton qué entendió? Lo mismo que... Exactamente con las mismas palabras. No, mentiras, básicamente lo que nos dijo fue que pues teníamos que determinar la batería y la potencia que tenía que tener pues esos motores. Aparte de eso, pues teníamos que agregarle por medio de MATLAB o LabVIEW pues un reconocimiento de voz. Esto para agregarle unos comandos, ¿sí? 10 comandos específicamente, pues para automatizar pues algunas partes del carro en general. No ¿Cuántos, cuáles, cuántos comandos, Alan? 10 comandos. No te escuché bien. 10 comandos, Inge. ¿10? 10, sí, señor, 10. Ah, bueno, listo. ¿Y qué entendió Pineda? Lo que acabaron de decir mis compañeros. ¿Exactamente lo mismo? ¿Ni más ni menos?
Me preocupa cuando Cristian se queda pensando. No pensé, ahí le contesté, dije. No, por eso que me preocupa cuando se queda pensando que si le pregunto que sin más ni menos y quedó silencio como si estuviera pensando. No, es Pero, que no se escuchó bien, se entrecortó. No, bueno, lo mismo que mis compañeros, ingeniero. bueno, ya entonces debo de preocuparme. Y claro es que entendió. ¿Me creería, Inge, si le digo que lo mismo? Como yo sospeché que iban a pensar eso y que me iban a decir eso, entonces dejé esta última pregunta para Samuel. Samuel, ¿cómo lo van a hacer? ¿O qué piensan hacer? No, pues de momento la verdad no hemos llegado con mi compañero, no hemos mirado muy bien qué es lo que vamos a hacer, Bueno, pero pues tenemos claro, les pues hablaron por de lo menos en la grupos. parte de potencia, el ingeniero que nos dijo era que era necesario un puente H para controlar lo de la velocidad de los motores, si no estoy mal, y pues que también debían estar esos motores que simularían las ruedas con un relé para protección del controlador, que sería en este caso un PIC que estamos trabajando. Ya. Y pues también lo de, pues que decían mis compañeros de control de voz con MATLAB. Y pues eso tendríamos que mirarlo todavía bien porque estamos mirando cómo hacer esa comunicación serial entre MATLAB y el PIC, que eso es lo que estamos haciendo ahorita de momento con mis compañeros. De resto no más. ¿Y cómo hablaron de los grupos de trabajo? De A3, si no estoy mal, fue que dijo el ingeniero, por mucho. Listo, entonces, nueva tarea que aparece para el lunes. No, el lunes es festivo, toca para el viernes, que no sé si vayamos a tener laboratorio, no me han informado. Entonces es que me cuenten, ya no así en palabras, sino con una presentación de 2 o 3 diapositivas, quién es el equipo y cómo creen que lo van a poder hacer. Yo ahorita les voy a dar una explicación adicional, porque si son 10 comandos, pues eso es harto, ¿sí? 10 comandos es harto para que hagan la actividad. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué les sugiero? Que hagan, por ejemplo, un comando de velocidad. Entonces, recuerden que para que esto les funcione bien, no vayan a decir velocidad, sino digan palabras cortas que sean de fácil interpretación. B1, B2, B3, A de adelante, D de atrás o R de reversa, palabras así que les ayuden. Entonces, fíjense que con con esas cosas que les dije, ya tienen 5 comandos. Velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, adelante, atrás. Ya les dejo las otras 5 a ustedes. ¿Cómo les sugiero que hagan? Voy a volverles a compartir pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, Sí, señor. un PWM, me imagino que será. Sí, entonces, proyecto final. Entonces, ¿con qué les sugiero que trabajen? Con un motor de corriente continua y que tengan como condiciones mínimas estas. Yo aquí coloqué 3. La última, digamos que se puede hacer de una manera directa dependiendo del simulador con que lo vayan a hacer. Yo no lo sé hacer bien. Sé que me contaron que se podía hacer, pero nunca lo he hecho. Entonces yo tomaría una estrategia que es más dada desde la instrumentación. Entonces lo primero es, por ejemplo, mínimo 3 velocidades. Si ustedes son astutos y presentan, entonces no tienen 3 velocidades, sino 5 velocidades. Ahorita les muestro cómo. Marcha adelante y marcha atrás. Cambio de potencia. Miremos cómo hacemos ese desarrollo de primero que el control de velocidad. Si es un motor de corriente continua, la máxima velocidad se dará cuando el ciclo útil sea del 100%, es decir, tenga una velocidad continua y constante, donde evidentemente aquí se tendrá un valor de tensión determinado, por ejemplo, 5 voltios. Entonces aquí voy a poner una tensión, por ejemplo, A1 de 5 voltios.
Para cambiar la velocidad, es decir, para que la velocidad se mueva más lento, la mitad de la anterior, entonces voy a reducir el ciclo útil. Recuerden que el ciclo útil es el momento en donde hay tensión. Entonces aquí dije que valía el 50%. Cuenten los cuadritos, ustedes observarán que hay 3 acá y 3 en el ciclo no útil. Vuelven y aquí aparecen los 3 cuadritos. Es decir, aquí tendríamos nuestro primer periodo. Vuelve el ciclo no útil y aparece el ciclo útil. El periodo entonces diremos que es desde aquí hasta acá, y como tiene 6 cuadritos, como tiene 9 cuadritos, entonces el ciclo útil corresponderá, ahí se me fue la mano, ahí no, ese no es el ciclo útil, perdón, ese no es el periodo va hasta acá. El periodo va hasta ahí. Y para la tercera velocidad, pues es reducirle aún más el ciclo útil. Entonces, como el periodo iba hasta acá, observen que se le redujo hasta acá. Observen lo que va hasta acá. Si tengo como relación este, ¿no? El de arriba. Y entonces aquí será el 33%. Alguien llegó y dijo que esto se llamaba, ¿cómo? Alguien lo mencionó por ahí. PWM. Un PWM. Modulador por ancho de pulso. Entonces, eso ustedes ya lo saben hacer y de esa manera entonces pueden controlar la velocidad. ¿Cuáles serían los trabajos acá? Lo primero es el modelo matemático. Después, el modelo matemático para el ciclo útil del 50% y el tercero, el modelo útil, el modelo matemático para el ciclo útil del 33%. El primero es el más fácil, porque B de T será igual a A1. ¿Sí, no? Acá este. Porque es una constante. Dijimos que se llamaba 1. Aquí ya tocará hacerle su modelo matemático, que ustedes ya lo hicieron al comienzo de la clase, y aquí variará. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Entonces así les sugiero yo que pueden hacer para tener 3 velocidades. Lo otro es, ustedes cómo hacen la marcha adelante y atrás, cómo resuelven ese problema de marcha adelante y marcha atrás. Creo que con el puente H tiene esa opción de invertir la polaridad, si no estoy mal. Sí, pueden hacerlo de esa manera, hay una más sencilla. Entonces marcha adelante y atrás. Atrás es con ese, ¿no? ¿Dónde está el concepto técnico? Que el sentido de giro de un motor de corriente continua depende de la polaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si yo tengo una fuente más menos,
provocará que mi motor se mueva en sentido de las manecillas del reloj. Pero si yo tengo ese motor y lo conecto menos más, pues provocará que el motor se mueva en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces lo que yo tengo que hacer es cambiar la polaridad. Opciones para poder hacer eso. La opción 1 es un puente H. ¿Qué hace el puente H? Tenemos un grupo de transistores aquí tenemos el motor y dependiendo del transistor que esté activo, se produce una corriente en este sentido o en este sentido, ¿no? Y entonces uno controla eso. Esa sería la opción 1. La opción 2. Me imagino que todos alguna vez se han subido a un carro que tiene el elevador de vidrios eléctricos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Me imagino que cerrará algún circuito. No, pues eh, físicamente, es decir, descríbanos cómo funciona. pues si se presiona en una dirección, que creo que es hacia adelante, sube, si no estoy mal. Ah, no, mentiras, al contrario. Hacia uno sube el vidrio y hacia adelante, o sea, hacia abajo, baja el vidrio. Yo estoy tratando de hacerlo gráfico. Si yo lo hago así, entonces sube el vidrio, ¿no es cierto? Sí, señor. Menos que tener un circuito de arriba para controlar una dirección y el otro para... Y si lo hago así, baja el vidrio. ¿Ya? Eso es básicamente. Esto se podría hacer con un interruptor de dos polos y un tiro. ¿Cómo es ese interruptor? Lo voy a graficar, ¿cómo se llama eso? Como aparecen en la vida real, ¿sí? No eléctricamente. Entonces, ese interruptor tiene tres estados. Estado 1, aquí en la mitad, estado 2 y estado 3. Si yo lo muevo hacia un lado, hace una tarea. Si yo lo dejo en la mitad, no hace nada. Y si yo lo muevo, en este caso, hacia atrás, hará una segunda tarea. Estos interruptores se caracterizan, esa era una de las tareas que tenían por ahí, porque si yo lo miro por debajo, se parece a un relé. Tiene una terminal aquí, otra terminal aquí, otra aquí y otra acá. Estas son donde se conectan las tensiones. Entonces aquí, por ejemplo, más y aquí menos. Y yo puedo hacer estos cruces, por ejemplo. Y hará que cuando yo lo mueva hacia un lado, hacia un punto, pues me suba. Y si lo coloco hacia otro lado, baje. En otras palabras, si ustedes desarman el carro de su papá, encontrarán que no tiene unos transistores, sino que tiene un interruptor de dos polos, un tiro. Cuando lo bajan, cambia el sentido de la polaridad a cuando lo suben. Si no lo están tocando, no hace nada. Entonces, ahí hay varias opciones para poderlo realizar. Entonces,
Aquí, ¿qué tocaría hacer? Aquí, ¿cuáles serían los productos de esto? Pues si es con transistores, si es la opción 1, si es con transistores, el cálculo de polarización y región de trabajo. Si es la opción 2, el análisis circuitario. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Y el tercer punto cuál era? Cambio de potencia. ¿En qué lo van a simular ustedes? Todo es lo más probable porque Pro Tools es el que acepta a los micros, o sea, con el que se puede simular fácilmente micros y eso. Sí, pero si lo van a simular, ¿en qué software lo van a hacer? Me refiero a que si va a ser en Simulink, en Multisim, perdón, o en Proteus. Pues yo creo que en Proteus, Proteus, Inge, Proteus. ¿Sí? En Proteus yo no lo sé manejar, pero he consultado por ahí y me dicen que los motores tienen una opción de cambio de potencia. Es decir, que así como por ejemplo ustedes en Multisim le dicen que que cuando oprima la tecla pausa, cambie, se abra o se cierra el switch, aquí también con Proteus tiene una opción para que se cambie la potencia. Pero en caso de que no se lograra llegar a hacer eso, es decir, que no pudiéramos tener control sobre eso, pues hay que encontrar una solución. Y recuerden que ustedes van a tener una fuente que va a ser un tren de pulso, ¿sí o no? ¿Han oído el concepto de potenciómetros digitales? ¿Se ha trabajado con ese concepto? Pues esos también no tienen que ver con el PW, o sea, el PWM también. Pues depende de lo que usted quiera con el PWM. Si usted oprime un botón para que se amplíe o se disminuya el ancho de banda, diría que sí. Entonces ustedes imagínense estas tres resistencias. Y aquí tengo un interruptor y otro interruptor. Para que los cálculos me queden fáciles, voy a decir que aquí tengo una tensión, que es AB que tengo ahí. Voy a inventarme que tiene una amplitud de 10 voltios, solamente para que los cálculos me queden fáciles. Y que esta resistencia vale 10 ohmios, que esta resistencia vale 10 ohmios y que esta resistencia vale 10 ohmios. Si todos los interruptores están cerrados, ¿cuánto será la resistencia total? parálisis, ¿no? ¿Cuánto? Estas dos, cuando las uno, ¿cuánto me da la resistencia total? 5. 5, ¿no es cierto? Y 5 en paralelo con 10, ¿cuánto me da? Como 10 por 5, 50 3. sobre 20, ¿no es cierto? 5 medios. ¿Y cuánto es 5 medios? 2.5. O sea que si todas están cerradas, ¿cuánto es la corriente que se está moviendo por acá? Esa operación tan difícil. Como 3. Ay, como 3. ¿Qué pasó con esos circuitos? Voltaje sobre resistencia total. Entonces sería voltaje 10 sobre resistencia total, ¿cuánto? 2.5. Esa operación tan difícil, a ver, Steven.
4, Inge. ¿Seguro? Saque la calculadora y opere bien. ¿Cuánto, Steven? 4, Inge. Yo quedé Ah, 4. bueno, pensé que era que me estaba tomando el pelo. Sí, era 4, dije. 4 amperios, ¿vieron? Pero ahora vamos a hacer el ejemplo de que abrimos este interruptor. Lo abrimos. ¿Cuánto será entonces la resistencia total? ¿Cuánto? 5. 5 ohmios, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahora la corriente I2 será igual a V sobre la resistencia total, que era 10 voltios sobre 5. Steven, ¿cuánto es esa operación tan difícil? Dije, creo que es como 2. Uy, Steven, la sacó del estadio. 2 amperios, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que donde hubo mayor esfuerzo del motor. Acá en este momento, porque teníamos 4 amperios, aquí teníamos la mitad. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de potencia, la potencia aquí era 10 por 4, 40 vatios. Y aquí la potencia, 10 por 2 igual a 20 vatios. ¿Qué quiere decir eso? Que donde hubo mayor esfuerzo, aquí donde hubo mayor trabajo, en este. ¿Por qué? Porque hubo mayor gasto de potencia. Entonces, des en cuenta que eso lo podríamos simular, si es que no lo pueden hacer en Proteus, colocándole resistencias que ustedes pueden controlar. Y ese poder controlar es, imagínense, cuando usted le coloca primero al carro, ¿qué quiere decir? Que le está aplicando mayor o menor fuerza. Me imagino que todos saben ustedes conducir, ¿sí o no? Yo vi el otro día a un tipo como el Claros que me echó un carro, pero no sé si era él. ¿Si era usted, Claros? Claros, no me ignore. No, Inge, yo no sé conducir todavía. Usted se iba a conducir bien, ah, bueno, me salvé, entonces no era usted. Eso debió ser el Beltrán. Entonces, cuando uno le coloca primero al carro, quiere decir que el carro, el motor, está generando el mayor esfuerzo. Y cuando uno lo coloca en quinta, por ejemplo, quiere decir que hay un menor esfuerzo, mayor velocidad, menor esfuerzo, porque hay menor resistencia. Entonces, aquí podrían ustedes simular la caja de velocidades, que podría tener eso. Con este sistema, la pregunta es ahí, ¿dónde quedaría el motor? Esa pregunta sé que la puede responder Gutiérrez porque en el laboratorio me ha demostrado que tiene habilidad para eso. Entonces, des en cuenta que el proyecto no es tan difícil. Solamente tiene que mirar, por lo menos desde el punto de vista de potencia es fácil. Y sé que desde el punto de vista de las señales también con MATLAB, porque creo que hay una guía de laboratorio donde trabajaron eso. ¿Estamos claros qué es lo que hay que hacer de proyecto? Ingenieros, ¿cuerpo sí quedó claro? Cuervo, cuervo, cuervo. Cuervo. ¿Me escucha, Hamilton? Sí, señor. El cuervo me está ignorando. Entonces, ¿cuáles son los entregables? El funcionamiento. ¿Qué otra cosa quieren entregar?
nada más, Inge. Sí, claro, hágase. Yo no quiero tener que volverlo a tener en clase donde no le funcione. Un documento, que es el artículo. Un póster que todavía no les doy las características. Y el video corto, de funcionamiento. ¿Listo? En funcionamiento, ¿qué me van a entregar? Si hay más, ustedes me cuentan. Entonces, A, B, C, D, E. Si hay F, G, H. El artículo en formato IEEE. ¿Qué quiere decir que sea en formato IEEE? Que máximo 5 hojas. ¿De acuerdo? Y con todas las normas que tiene IEEE. El póster todavía no les doy las indicaciones, porque todavía no hemos charlado si va a haber un formato establecido o otro. Y el video corto es un video de máximo 3 minutos. ¿Estamos? Pineda, ¿qué opina? Inge, no, ¿verdad? Sí, señor. ¿A qué se refiere con lo del funcionamiento de A, B, C, D, E? Ah, que usted me va a determinar qué es lo que va a hacer. Como son 10 comandos, yo aquí le sugerí, por ejemplo, adelante, atrás, velocidad 1, velocidad 2, Sí. velocidad 3, ¿sí? ¿Sí, sí me hice entender? Creo que me habló, ¿fue claros? No, Gutiérrez. Ah, Inge Gutiérrez. Son los elementos que usted me quiere evidenciar de que está funcionando. Ok. Entonces, evidentemente, pues esto tiene relación con los otros proyectos, ¿no? Si el comando de velocidad es A, entonces usted me dice A, traduce marcha 1 adelante. B, tal cosa. Ustedes son los que determinan. Yo lo que les estoy haciendo la sugerencia es de que no utilicen palabras largas porque va a ser más difícil el entrenamiento del sistema. Yo lo que Listo. quiero ver es el funcionamiento, porque recuerden que tienen que hacer un entrenamiento para que cuando le diga a usted velocidad adelante, entonces toda esa palabra pueda ser comparada, pueda ser deducida y haga la tarea. Si la palabra es más cortica, pues el entrenamiento será menor. No sé si estoy claro con eso. Esa es una sugerencia que yo les hago. ¿Sí me comprendieron o poco no? Creo que sí. Listo. Bien, entonces esa es la exposición porque recuerden que yo todavía no conozco sus grupos. Entonces la exposición que yo quiero que me hagan en la próxima sesión de clase, que no sé si será el viernes o el martes o el próximo viernes, porque recuerden que esto ya empezó a oler a final, es que ustedes me hagan una pequeña exposición diciéndome, pequeñas de 2, máximo 3 diapositivas. Mi equipo de trabajo está conformado por fulano, mengano, sutano y mengarejo, y nosotros el funcionamiento que vamos a presentarle es este, que serían ABCD. ¿De acuerdo? Listo. Listo, voy a dejar de compartir. Ya Hamilton tomó la foto y la mandó al grupo, No, espérame, 5, sí. pero Hamilton, Listos. ¿listos? Todavía no me ha llegado que haya llegado al grupo. Dice que mi celular es lentejo.
Listo, Inges. Entonces eso era lo que teníamos previsto para hoy. Beltrán no se conectó, ¿no es cierto? Que es el que nos hace falta de la exposición. Sí, no, no lo vi por ningún momento. Sí, aquí no lo estoy viendo. Preguntas, ingenieros, que es que hoy no les he visto las caras. Para despedirse, abren su cámara y por lo menos díganme si hay preguntas o si todo está bien. A mí no me sirve la cámara. Bueno, está bien. A Samuel lo A hemos mí visto tampoco, que... Inge. Ay, Hamilton. A Samuel le Sí. creo, pero a usted... Es que me toca hasta ir a buscar el celular y traerlo. Ay, qué pereza, y usted en pijama y sin peinar. A Cristian le creo porque no le ha servido en todo el semestre, ya se me olvidó cómo es la cara de Cristian. De Cristian Alejandro. ¿Y cuál es la excusa de Claros? Ninguna. ¿No tiene excusa? Listo, si hay dificultades con el envío de las tareas, porfa, me escriben, no por el del grupo, sino por el interno, a ver si me convencen de que les dé tiempo para subir la tarea. ¿Listos? Listo. Listo, Inge. Bien, entonces les doy tiempo para que se organicen para hacer los trabajos que hay que hacer, las preguntitas que hay que hacer, porque no tienen que tocar subirlas el día de las brujas. Listo, Inge. Listo. ¿Listo? Entonces nos hablamos entonces. Buen día. Listo. Chao. Chao.